plural para, pues precisamente recibir todos estos comentarios, estos análisis de la gente que sigue muy de cerca estos temas. Y de alguna forma los internautas, las personas que estaban preocupadas, pues se habían quedado un poco más tranquilas porque el Senado había aprobado un posicionamiento unánime en el sentido de rechazar, de que el Ejecutivo pues rechazara la firma de este acuerdo. ¿Qué pasó? O sea, ¿por qué hay, digamos, esta falta de coordinación, si se puede decir de alguna manera? O usted, bueno, en primer lugar, ahorita pasamos si quiere a la firma del Ejecutivo, pero ¿cuáles son los puntos que efectivamente usted o los senadores identifican como problemáticos o como poco claros en este acuerdo, lo que los pues hace exhortarlo para que no se haga? Finalmente ellos tienen su argumento, seguramente debieron haber pensado en las repercusiones que esto tendría, pero quienes estuvimos debatiendo, reflexionando sobre el tema, también nos lo preguntamos. Hay que recordar que el tema de ACTA llegó al Senado finalmente a través de activistas como Antonio Martínez y otros activistas que fueron los que dieron cuenta de la filtración del primer borrador y de los demás borradores, y que nos los hicieron llegar aproximadamente en diciembre, enero del 2010, de 2009-2010, después de aquel movimiento de Internet necesario. Entonces, ¿qué era lo que nosotros veíamos en ese momento? En primer lugar, que había una negociación desleal para el Estado mexicano de parte del gobierno del Ejecutivo Federal, porque toda negociación económica, todo tratado que México realice en el extranjero debe ser informado y debe tomar parte al Senado para que el Senado esté no solamente informado, sino también al pendiente de las pláticas que se realizan, a partir de la atribución exclusiva que tiene el Senado de la República de ver la relación exterior de México. Entonces, el primer reclamo que nosotros hicimos al tener este primer borrador y darnos cuenta que México participaba de él, era por qué la secrecía. Eso fue la forma, en primer lugar. En primer lugar fue la forma. Y segundo, preguntar si de verdad estaban realizando dicha negociación. Y solicitamos la información a la Secretaría de Economía para que finalmente nos dijeran si realmente estaban negociando o no. Duramos mucho tiempo solicitándola, hasta que un día, en una comparecencia del secretario de Economía, el anterior director del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, de cuyo nombre no solamente no me acuerdo, sino no quiero acordarme, dijo que el tratado de ACTA se estaba en verdad negociando, pero que además enfrentaba una oposición de algunos loquitos en Internet. Así lo dijo, en una comparecencia de un secretario de Estado y en medio de senadores que habíamos estado pidiendo la información a la Secretaría de Economía, lo cual obviamente no solamente nos esclareció las cosas, sino que también comenzó a polarizarlas con el Ejecutivo Federal. Después de habernos evidentemente darnos cuenta de esta resistencia que el gobierno tenía para poder darnos información y sobre todo hacernos parte de las negociaciones, entonces fue cuando se formó el grupo de trabajo especial de ACTA, a partir de la única información oficial que nos otorgó la Secretaría de Economía a través del INPI, y eso nos dio paso a convocar a 5 mesas de trabajo con diversos actores que estaban interesados en el tema. Esas mesas de trabajo dieron más luz sobre el asunto, pero sobre todo generaron una conclusión que finalmente mostraron que al menos en 10 preceptos legales, al menos, el Tratado ACTA violaba no solamente la Constitución, sino también la legislación secundaria que sustentaba la protección no solamente a la propiedad intelectual, que ya existe en México, sino que también generaba problemas de libertad de expresión, de presunción de inocencia, que estaba rota en uno de sus componentes, y que provocaba problemas que, de aceptarse dicho tratado, generaría un ensanchamiento de la brecha
de acceso a Internet, de la brecha digital y por supuesto del funcionamiento del Internet. Hay un capítulo en especial, el capítulo que se llama Entorno Digital, que en medio de esas discusiones el gobierno federal mexicano nos dijo que ya se había retirado, pero ahora que vimos el tratado que firmaron, no solamente no se retiró, sino que además se le añadieron más cosas. ¿Qué dice el párrafo 5 del artículo 27 de ACTA? Dice que la autoridad puede solicitar a un proveedor de servicio la información de un usuario que se presume esté violando la ley a través de la petición del propietario del derecho de autor, porque está presumiendo, ni siquiera demostrando, presumiendo que está violando sus derechos. Ese solo hecho no solamente viola la disposición mexicana de presunción de inocencia, sino que hace de todos nosotros presuntos culpables. Porque no es el tema de la piratería, ni la falsificación de archivos digitales lo que finalmente quiere protegerse. El gran problema es cómo entras a través de la presunción de que se está cometiendo un delito a intervenir directamente en la privacidad de los usuarios de Internet. Porque cualquiera de nosotros puede estar utilizando una imagen que esté protegida por derecho de autor y no saberlo, y convertirnos en un delincuente. Porque la ley no se viola ni poquito ni mucho. O incluso cuando ni siquiera se esté lucrando. Cuando ni siquiera se esté lucrando con ella, porque tú estás usando el contenido. Entonces se dice, es que si se lucra hay un delito. No, las leyes de la propiedad, del derecho de autor están muy claras. Si tú usas y no pagas, no pagaste por ese derecho, finalmente tienes que pagar por él. Y entonces en México, que es un país donde somos especialistas en construir presuntos culpables, ya me imagino, si se autoriza una legislación que esté bajo esos principios, cuántos presuntos culpables no habremos en este país. Sí, es indiscutiblemente una parte que llama la atención, una parte muy sensible. Pero yo quisiera poner sobre la mesa, es evidente que, bueno, este tipo de acuerdos o las nuevas legislaciones pues surgen precisamente a raíz de que pues, nos va alcanzando las nuevas realidades, la modernidad, la tecnología, el avance, pues que ya nadie detiene en ese sentido, ¿no? Y es evidente que pues esto ha abierto la puerta como a vacíos legales, ¿no? Ya pues no están contempladas en las leyes muchas conductas. Entonces, yo quiero pensar, o no sé, ustedes me corregirán, si hay algo bueno en este acuerdo, o si al menos hay un espíritu positivo que quizá habrá que cambiarse o habrá que modificarse, pero al final del día busca proteger los derechos de propiedad intelectual, que creo que es algo que es una demanda justa, pero por supuesto habrá que evaluarse cómo. Entonces, si ustedes me pudieran como clarificar un poco esta parte positiva, o al menos el espíritu de lo que